la parte teórica, que es basado en las inversiones que realizan los principales inversionistas en cualquier mercado bursátil a nivel mundial, y citando en el caso peruano los principales componentes que tenemos dentro de esta temática. Luego vamos a hacer un final ejercicio de lo que es la adquisición de portafolio, más que todo para poder cuantificar la correlación que hay en el precio de una acción con otra, y inmediatamente ingresamos al break, y posteriormente a ello comienzo a revisar y atender las consultas de los trabajos que han desarrollado. Si no tienen nada ahorita, pues prácticamente lo que la suerte les acompañe el otro jueves. Entonces, bien, enfoquemos a los principales agentes de inversiones dentro de lo que es una economía, las compañías de seguro de vida. Entonces ya saben cuál es el core del negocio, ¿no? Ofrecen seguros a garantía justamente de las personas que pueden sufrir algún tipo de accidente, ¿no? Ya sea de vida, automovilístico, etc. Entonces todo eso está justamente basado en un esquema de poder ellos tener una ganancia de por medio a través de las aportaciones que hacen estas personas. Esas aportaciones permiten justamente lograr acumular un capital para poder integrarlo a un portafolio que por ende obtenga un retorno superior a lo que ellos están manejando. Es decir, que las comisiones le van a servir en ese caso como ingreso para lo que es el capital. Entonces, ¿qué dice aquí? La vida ordinaria dice que generalmente requiere un pago de primas a la empresa por el cliente durante varios años. Es una proporción de cantidad fija de pago al beneficiario. Ese tipo de modalidad es similar a lo que es el ahorro previsional, es decir, lo que ustedes aportan a la AFP, pero básicamente en este esquema solamente es a una cuantía menor. Es decir, que es primeramente, no es de carácter obligatorio, y además es opcional para cada tipo de persona que desea tener un tipo de seguridad por medio ante lo que pueda ocurrir cualquier tipo de desastre. Entonces dice, puede ser también de vida anual, que proporciona la protección año por año. Entonces también existen los seguros de vida de inversión, es decir, que una construcción de un valor futuro en el largo plazo, a cambio de que el cliente pague las primas periódicas. En este caso está basado justamente en lo que conviene ejecutar para poder maximizar un mejor rendimiento basado en ese aporte. Entonces, dentro de cualquier tipo de esquema de inversión, al igual que son esos agentes en el mercado, existe también el criterio del riesgo y el retorno. Entonces, ¿qué es el riesgo para esa clase de empresas? El riesgo es el valor presente de los activos sea menor que el valor presente de los pasivos. ¿Por qué? Porque primeramente genera un descarte dentro de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que las obligaciones que ellos tienen con los aportantes, ante incurra un accidente, a un tipo de muerte, ellos están obligados a ejecutar dicho desembolso. Y el desembolso tiene que ser menor a lo que ellos vayan a generar por rentabilidad de los activos financieros. Esos activos que se capitalizan justamente tienen que cubrir lo que es la ganancia de por medio, es decir, que bajo el esquema de una compañía de seguros, lo que es el rendimiento de los activos financieros debe ser mayor a las obligaciones con los aportistas. Es decir, que por eso que eso conforma lo que es el activo y eso lo que es el pasivo de la empresa bajo esa estructura. Por ende, dice que tiene que ser mayor. Si se cumple esa condición, si el activo es mayor al pasivo, entonces voy a tener ganancia. Si el activo es menor al pasivo, entonces voy a incurrir en una pérdida. Ese es el esquema
que guarda esa clase de empresas en el mercado. A diferencia de los bancos, ¿cómo viene a ser el manejo de sus ganancias? Los bancos básicamente ya sabemos que son la diferencia de lo que es la tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva. Ese margen, esa brecha, viene a ser la ganancia. Para que conozcamos cómo es la estructura que se basa cada empresa en el sistema financiero. Recuerden que las compañías de seguros son básicamente un componente más de lo que conforma el sistema financiero. Están los bancos, están las FPs, pero todas tienen ese core de justamente gestionar activos financieros de por medio. Ustedes van a decir, ¿cuál es el activo financiero de un banco? Los depósitos y los créditos son activos financieros. Bueno, en este caso los créditos que ellos tienen como ganancia ante las colocaciones que realizan en el mercado. Entonces dice, el riesgo en este caso se debe considerar el riesgo de invertir, que básicamente está ligado a lo que es el cash obtenidos en tasas adecuadas. Dice, el riesgo consiste en revertirlos a tasas menores, lo cual puede generar que haya una rentabilidad de por medio. Entonces, ¿qué involucra eso? Que el momento de ser estratega, de querer incluir un activo que probablemente a largo plazo genere una tasa de retorno menor, entonces eso automáticamente limita el nivel de liquidez y rentabilidad, como ustedes han podido calcular en cada uno de los ejercicios que han visto de sus empresas. Igual pasa con esa gestión que realizan este tipo de instituciones. Dice además la volatilidad del flujo de caja, ¿no? En este caso, que está basado en lo que es la medición del ingreso versus el egreso. Ese tema de los intereses que se puedan generar dentro del rendimiento de esos activos financieros finalmente van a impactar a ese flujo, recordando bien que el flujo está consolidando que todos los activos de por medio que tiene ese tipo de empresa, es decir, que si están esperando que la tasa de retorno por un bono sea de 4% y en un momento u otro cambia a 3%, el retorno va a ser menor, es decir, que el ingreso que iba a entrar ahora va a ser de menor cuantía. Entonces, efectivamente, eso genera un menor flujo, es decir, menor van, si ustedes lo quieren por ese aspecto. Otro punto es el riesgo crediticio. Cuando estoy acá comenzando a enumerar el tema de los riesgos, ustedes lo han calculado numéricamente, como hemos visto, por el beta, por la desviación estándar o por lo que es el valor mínimo que se puede incurrir con un portafolio basado en la combinación de varias acciones. Pero cada empresa, cada gestión de inversión tiene un riesgo inherente. Entonces aquí lo que estamos haciendo es poner un ejemplo claro de cómo son los temas ligados a esos aspectos. Entonces el riesgo crediticio justamente está basado en lo que es la probabilidad de que no se cumplan con las obligaciones. Eso particularmente está ligadas a lo que son los instrumentos de renta fija. ¿Por qué? Porque la renta fija está basada en un compromiso de pago. Entonces, ¿qué elementos o qué activos financieros podemos clasificar dentro de esta situación? Entonces, vamos a poner activos financieros basados en lo que es riesgo crediticio. Vamos a tener lo que son los instrumentos de corto plazo y lo que son los bonos. Instrumentos de corto plazo pueden ser, como les he dicho, pagarés, préstamos, depósitos bancarios, etcétera. Pero todo lo que es correspondiente al compromiso de pago está ligado a ese riesgo crediticio. En ese aspecto, si nosotros optamos por depósitos bancarios, el riesgo va a ser por el lado del sistema financiero. Si incurrimos con bono privado, el riesgo va a ser por el lado de las empresas y por el lado de lo que es un bono público con la capacidad que tiene de generar ingresos a través de la recaudación tributaria. Entonces, este aspecto
está justamente cuantificando lo que es la escala dentro del nivel de inversiones. Ustedes no calculan ese riesgo crediticio, no es que haya una fórmula para poder ejecutarlo, pero sí está presente en el momento de que ustedes están considerando ejecutar cualquier tipo de inversión. Entonces es importante que ustedes mencionen este punto de aquí y establecer una escala basado en lo que es la zona de posible mayor riesgo o no en lo que vamos a revisar y que les voy a también detallar a mayor profundidad. Entonces el retorno acá, el retorno ya sabemos que es la tasa de rentabilidad en ese aspecto. Entonces dice, se debe generar un retorno anual mayor al ofrecido a los clientes del producto. ¿Por qué a los clientes del producto? Porque recuerden que nosotros al momento de ejecutar una póliza de seguro estamos garantizando un pago a una tasa establecida. Esa tasa tenemos que justamente como core del negocio es generar una rentabilidad por encima de ello, es decir, que el rendimiento de mi portafolio de activos financieros supere esa tasa de compromiso que tengo de por medio. De esa manera, al restar esa obligación que tengo como tasa a pagar, efectivamente voy a poder medir el retorno neto de este tipo de negocio. Dice que en este caso, el mayor componente de inversión en la gestión de lo que es una compañía de seguros está por el lado de renta fija. Así que si en algún momento ustedes quieren, no sé, trabajar en Pacífico Seguro, en La Positiva, en RIMA, van a ver que muchas veces en el tema de inversiones están enfocados en lo que es análisis de renta fija. ¿Por qué? Porque mayor cuantía le dan justamente al tema de lo que son los bonos. ¿Por qué? Ya saben que los bonos ofrecen una menor tasa de riesgo de por medio. Eso justamente busca que pueda calzar también con las obligaciones, es decir, con sus pasivos de por medio. Las AFP sí son más arriesgadas, por eso vamos a ver más adelante otro componente, ¿no? Las restricciones, en este caso dice la liquidez. No deben perder valor los activos, ¿no? Respecto de los pasivos cuando hay que pagar a los clientes los montos establecidos en las pólizas. Además también se debe invertir en instrumentos que tengan mayor nivel de liquidez. Entonces acá hay otro aspecto que ustedes analizan en el tema de instrumentos financieros, lo que es el riesgo de liquidez. ¿Y cómo podría cuantificar el tema del riesgo de liquidez en las empresas que ustedes han analizado, por ejemplo? ¿Qué indicadores podrían dar señales de que la empresa podría incurrir en un nivel de iliquidez? Recuerden que estamos hablando ahorita bajo este modelo de las compañías de seguros enfocando más que todo el instrumento de renta fija. Olviden el tema de renta variable, que la liquidez ya sabemos que está asociado con la frecuencia de negociación, pero con lo que son instrumentos de renta fija, ¿cómo podríamos cuantificar ese riesgo de liquidez? ¿En base a qué criterio? Y eso es un punto básico que lo tiene que conocer cualquier financista. Si no veo ningún tipo de sugerencia, imagino que todos van a ir 100% de economía pública, así que el tema de finanzas como que lo tienen ahí bien pisado, que sin ganas de verlo. Lamentablemente el 90% de los economistas se van al sector de las finanzas. Es la realidad del mercado laboral. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué indicadores podían guiar a que estoy cuantificando el tema del riesgo dentro de lo que es un bono de una empresa en específico, ¿no? ¿Qué manera puedo cuantificar ese riesgo? ¿A través de qué? Los ratios. De liquidez. Prueba ácida, ¿no? La prueba ácida, razón corriente, razón de... Ahí ya comenzamos a recordar, claro, la prueba ácida, Que va a llevar una presión de- la liquidez corriente, caja, todo eso.
Entonces ustedes han desarrollado un análisis financiero de sus empresas y van a saber cuál de ellas tienen los mejores ratios y cuáles no. Y las empresas que no tienen un nivel de liquidez adecuado, entonces podrían estar dentro de esa zona del riesgo de liquidez. Por eso es importante que ustedes clasifiquen estos activos financieros para poder diferenciar cuál es la probabilidad de riesgo. Y el riesgo es inherente en todo tipo de decisión y por ende sabemos que lo cuantificamos en tema de pérdida, es decir, monetizando como salida de dinero. Nuevamente, una restricción acá también sale el esquema del horizonte temporal. Entonces, en ese caso, cuando es muy largo plazo, puede ser de 20 a 40 años, que justamente no puede estar ligado a lo que es la estructura que tiene los instrumentos financieros, porque no todos van a ser bonos que se emiten a esa cantidad de años. Puede ser que sean de 5 a 3 y hay un descarce por medio. Otro aspecto son los impuestos, ¿no? Por eso que también les había indicado que es importante que ustedes investiguen para poder ver cuál es el tema de lo que va a afectar a los costos que se van a incurrir cuando vienen a invertir. Porque finalmente, al netear, eso van a poder medir cuál es el efecto íntegro que ustedes van a llevar si es que podrían capitalizar el dinero del ahorro. También está el tema del aspecto legal, regulatorio, entonces también entra un aspecto importante que es el riesgo legal. Pero el riesgo legal y el riesgo de, en ese caso, el regulatorio es uno solo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo cuantificar un riesgo legal? Básicamente está basado en lo que es la estructura pública de la empresa, ¿no? Cuando me refiero a que es estructura pública es que cotice en bolsa. Entonces, si ustedes están analizando estas empresas que tienen información pública, inmediatamente el tema de la regulación está de cierto modo garantizado. Entonces no entraría dentro de la discusión para poder hacer un análisis exhaustivo dentro de ello. Pero si ustedes encuentran la información de las empresas que están investigando, sería bueno agregar un pequeño párrafo referido a ello. Bueno, también está hablando también de las circunstancias únicas de cada empresa, que en el sentido de lo que es la oferta de productos, tamaño de empresa. Ese más que todo es el riesgo propio que llamamos aquí es riesgo de mercado. Y el riesgo de mercado afecta tanto a lo que es renta variable como renta fija. En lo que es renta variable está ligado más que todo a lo que es la volatilidad de los precios de las acciones. Y en el otro aspecto, en renta fija, está ligado a lo que es básicamente condiciones de mercado, que es lo que menciona ahí. Condiciones del mercado, en que en pocas palabras está ligado a lo que es los competidores, si queremos cuantificarlo por ese lado. Si tiene una buena posición, es líder, como que la preocupación de que haya nuevos integrantes en ese sector económico no va a ser de mayor especulación, ya que va a generar que su posición ganada años atrás permita justamente defender su participación dentro de ese mercado. Luego con compañía de seguro, de riesgos generales de salud. Bueno, acá dan unos ejemplos generales referidos a esos aspectos. Creo que esa parte no la voy a saltear, ya que es mucho bla bla bla. Nuevamente, los objetivos de riesgo y retorno. Acá dice que es muy importante el riesgo de liquidez que acabo de mencionar, el de mercado, y el riesgo de crédito para los inversionistas de renta fija. Entonces tenemos claro que estos tres riesgos son parte del monitoreo al momento de querer identificar lo que son los bonos.
que ya lo habíamos mencionado en una clase, pero ahora lo quiero plasmar cómo es en la vida real, cómo es en la gestión de un portafolio. Y qué mejor manera de poder hacerlo a través de las empresas de seguros, que ellos están obligados sí o sí a tener una adecuada gestión de este tipo de instrumentos, porque si no lo hacen, su core de negocio sería básicamente otro. Por ello que tienen que tener en cuenta toda la estructura de riesgos que hay de por medio. Sí, ahora acá vamos a ver lo que son los bancos que ya hemos podido analizar en el aspecto de los depósitos y como instrumento dentro de nuestro portafolio. Dice, ¿qué tiene de por medio los bancos? Ya sabemos que su funcionalidad está basada en lo que son los créditos. Los créditos, que son las colocaciones, están dentro del activo de esa empresa. Y los depósitos que ustedes generan al momento de hacer un dinero que ahorra dentro de cualquier entidad, ofrece una tasa de rentabilidad, que es la tasa de interés pasiva. Por eso que se había mencionado, que esa diferencial viene a ser la ganancia de por medio. Entonces, a medida que el sistema financiero es más eficiente, genera que esta brecha sea menor. Pero ¿cómo es la gestión que tienen los bancos? No solamente se basan en ofrecer los depósitos bancarios, sino también nos ofrecen otro tipo de instrumentos que nosotros podemos capitalizar en nuestro ahorro, que es también como lo que son los fondos mutuos. Los fondos mutuos justamente están basados en una estrategia de inversión, porque no se ciñen a lo que es el core propio del negocio, sino ya entra en una parte de lo que es banca de inversión. Recuerden que hay banca de consumo y lo que es banca de inversión. La banca de inversión íntegramente está destinada a poder hacer inversiones en la bolsa de valores. Esa es la diferencia, lo que comienza a diversificar las funciones de cualquier banco. Entonces dice, el portafolio de instrumentos financieros representa un uso residual de fondos, excedentes que no han sido prestados. Si bien es necesario que el rendimiento atractivo a la cartera, los propósitos principales de la cartera de valores en orden de importancia son: primero, el tema de administrar el riesgo de la tasa de interés del balance total, que en ese caso está ajustado a la duración de activos que coincidan más cercanamente con la duración de los pasivos. Nuevamente, el aspecto del calce. También está mantener la liquidez adecuada para compensar los activos crediticios y menos líquidos. Además, tener en cuenta que los bancos están supervisados por la SBS y la SBS mantiene un cierto mínimo de dinero que tiene que mantener en su haber en caso de que ocurra una pérdida. Y eso evitar que los depositantes no pierdan el dinero de por medio. El punto 3 dice contribuir a los ingresos bancarios con los intereses vengados. Y bueno, ya sabemos que los ingresos bancarios básicamente se basan en la tasa de interés activa. Gestionar el riesgo crediticio global, normalmente manteniendo valores de muy alta calidad para compensar el mayor riesgo de los activos crediticios. ¿Cómo un banco gestiona el aspecto del riesgo? Básicamente lo hace con una evaluación de por medio. Es lo que ustedes han estado ejecutando en las empresas, que evalúan el tema financiero. Igual, una empresa que quiere un financiamiento y recurre a un banco va a ser sometido a dicha evaluación, a poder establecer cuáles son los ingresos y egresos que van a tener en el futuro, para poder justamente determinar si efectivamente tiene la capacidad de poder cumplir con sus obligaciones. Por eso es que es importante que al momento de haber desarrollado el análisis de los bonos, también consideren que los depósitos bancarios que ustedes están considerando dentro de la muestra tengan que reflejar la calificación que tiene esa institución. Si estamos hablando de los bancos grandes, por default va a tener una calificación alta, pero los bancos o microbancos que les dije que probablemente puedan considerar dentro de lo que es obtener una mayor tasa de retorno, pueden estar sujetos a una calificación distinta. ¿Y cómo lo van a evaluar? Justamente con el aspecto de las utilidades que genera de por medio. Dice también está la gestión del riesgo de la tasa de interés, duración de activos, que es igual a la duración de los pasivos, ¿no? Bueno, siempre es un tema de cárcel en general. No hay mayor ciencia dentro de esto y es lo que justamente está reflejando este teorema.
este indicador que dice la brecha de duración que considera el endeudamiento, que en este caso es Leverage Adjusted Duration Gap, es decir, lo que es el nivel de apalancamiento ajustado basado en la duración de los activos financieros versus a lo que son las obligaciones dentro de esto. Entonces, assets siempre son activos y eso está reflejando aquí lo que es duración modificada de los activos, y liabilities es lo que es pasivos dentro de este esquema. L en este caso representa el valor de mercado de los pasivos y A el valor de mercado de los activos. Entonces con eso ellos pueden hacer cuantía de lo que permite el ver hasta qué punto pueden llegar a un nivel equilibrado de la gestión del riesgo que hay dentro de estas instituciones. Entonces dice así, si el indicador es igual a 0, el valor de mercado del patrimonio del banco no se modifica. Cuando es positivo, el valor de mercado del patrimonio del banco sí se reduce. Y si el indicador es negativo, el valor de mercado del patrimonio del banco aumenta. Justamente aquí, basado en lo que son las variaciones de la tasa de interés. Recuerden esto, que si yo no cuento como institución financiera con los recursos para poder lograr incrementar el número de depósitos dentro de la institución, eso inmediatamente limita lo que es la oferta de crédito. La oferta de crédito también puede ser favorecida por lo que es modificaciones de la tasa de referencia y la tasa de encaje. Pero si no hay ninguna influencia por el lado del Banco Central, íntegramente el banco tiene que captar depósitos, y esos depósitos van a ser sujetos a esa tasa. Si esa brecha cada vez es menor, la ganancia que va a tener por ende va a ser en menor cuantía. Por eso, cuanto más se amplíe la brecha de por medio, la ganancia aumenta. ¿Y cómo se va a lograr esto? Cuando también las colocaciones crezcan en la misma cuantía de lo que se viene captando como depósitos. Por eso que al momento de generar ese corte de la brecha, por cambios en las tasas de intereses, automáticamente va a generar que el riesgo se incremente para la institución. Entonces dice, el riesgo suele tener una tolerancia a riesgo por debajo del promedio porque no pueden permitir que las pérdidas en el portafolio de inversiones se interfieran con su capacidad para cumplir con sus pasivos. Dice. La rentabilidad en este caso es complementar sus ingresos financieros por los préstamos, ¿no? Porque ya sabemos que la tasa que genera por cada instrumento, por cada cartera es diferente. No es igual la tasa de interés que cobran por consumo que por hipotecario o a las empresas. Cada una es diferenciada en diferentes escalas. Entonces el retorno mínimo debe ser superior al costo de fondeo en este caso. El fondeo ya sabemos que básicamente son los depósitos. ¿Okay? Los bancos no se fondean emitiendo bonos o endeudándose con otro banco. No tendría sentido. Ellos lo fondean, ya sabemos, con el dinero captado por los depósitos. Las restricciones de promedio también, la necesidad de liquidez, es otro aspecto, el horizonte de tiempo, los impuestos, que es algo similar al tema de las empresas de seguro. El aspecto legal y regulatorio en ese caso está basado justamente en lo que puede hacer, en ese ejemplo, los países industrializados que limitan hasta qué grado pueden ellos incurrir en una determinada oferta de crédito. Por aquí entramos a lo que sería la imitación perfecta a la gestión de portafolio íntegramente en este curso, que son las AFPs, los fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones tienen un esquema muy parecido a lo que ustedes están construyendo en sus portafolios, ¿no? Tienen un esquema basado en lo que es el riesgo. El riesgo que en este caso aquí toma 4 escenarios. En la práctica, en el caso peruano, tenemos solamente 3. Tenemos el conservador, el moderado y el agresivo. Bajo el esquema general que pueda aplicarse en una economía teórica, en el caso peruano, podría ser basado también en un fondo cero de riesgo mínimo. ¿Qué tendría que estar basado este fondo cero de riesgo mínimo? Básicamente con los bonos soberanos o con instrumentos de corto plazo. Con el fondo 1 ya estamos incurriendo más bien con bonos privados.
es decir, los bonos que emiten las empresas. Con el fondo 2 estamos mezclando parte de lo que es equity. Y en el fondo 3 le damos mayor peso a lo que es equity. Ojo, que estamos en este escenario final del fondo 3, no involucra que íntegramente va a ser 100% equity. Tengo que siempre atenuar el efecto del riesgo y voy a poner una pequeña porción de lo que es renta fija. Eso es que espero que ustedes también estén considerando al momento de tener los criterios respectivos. Entonces, aquí vamos a ver una forma clara de cómo se debería ejecutar un criterio basado en esa construcción de mezcla de activos financieros, ¿no? Básicamente con el perfil que les había señalado en la clase anterior, para poder justamente evaluar cómo podemos hacer la segmentación de cada fondo. Dice, en el fondo 1, el tipo 0 es un perfil conservador, que en este caso es 100% renta fija. Aquí ya está siendo más específico en el tema de cómo está inmerso el instrumento financiero. Ya sabemos que en la práctica estos porcentajes, renta fija, renta variable, es una forma de simplificar lo que hay en todos los instrumentos, pero si ustedes pudieran acceder a la información que publica la SBS respecto al portafolio que tiene cada AFP y los instrumentos respectivos, van a ver que no hay renta fija, no solamente hay renta fija y renta variable, también commodities, hay bonos soberanos, hay divisas, hay depósitos bancarios, etc. Se multiplica el tema de poder combinar diferentes instrumentos. Pero aquí es líneas generales. Entonces, conservador, 100% renta fija, afiliados con 65 años de edad cumplidos o próximos a pensionarse. Entonces, como es un público, recuerden, la edad también influye dentro de esto, se tiene que ser lo más conservador posible. En el tipo 1, más bien, ya comenzamos a adicionar un poco de renta variable. Y ese es un público de una escala menor de edad, porque está dentro de los 60 años. En el tipo 2 está justamente lo que es un balance, un modelamiento dentro de ello. Estamos dando un peso casi igual a cada instrumento. Los afiliados pueden estar entre 45 y 60. Y finalmente en el tipo 3 es crecimiento agresivo en este caso, y yo le estoy dando mayor peso en equity. Ven que hay una proporción de renta fija y ellos son afiliados hasta los 45 años. ¿Qué quiere decir todo este esquema? La edad influye en el tema de lo que es la aversión al riesgo. Por eso les dije que consideren oportuno agregar el efecto edad dentro de ello. Nuevamente, aquí vamos a ver los topes que ustedes también tienen que establecer en lo que es el portafolio. Primeramente, en el fondo 2, en el fondo 3 o en el fondo 0 hay diferentes combinaciones, no todos tienen lo mismo. Y acá vamos a ver desagregado cada instrumento. Dice renta variable, renta fija a largo plazo, renta fija a corto plazo, por eso digo instrumentos a corto plazo, instrumentos de cobertura, instrumentos alternativos. Instrumentos alternativos pueden ser los commodities, pueden ser las divisas. Los instrumentos de cobertura pueden ser basados con lo que son derivados financieros. Es decir, una serie de activos que yo estoy agregando dentro de esta composición. Entonces, fondo 0, renta variable nula. Renta fija a largo plazo, 75%. Renta fija a corto plazo, 100%. Más peso a eso. ¿Por qué? Porque va a ofrecer una tasa más baja, pero a la vez un menor riesgo de por medio. Porque el periodo de recuperación va a ser en menor cuantía. En cambio, cuando nosotros ampliamos el periodo, el horizonte, como por eso ustedes han analizado la duración modificada de todo eso, es que a medida que extendemos el plazo de pago, estamos incurriendo en un mayor nivel de riesgo. Recuerden bien que todo lo que están calculando tiene que estar sustentado al momento de poder establecer el criterio de elección de los instrumentos. En el fondo 1 ya estamos excluyendo ya renta variable, 100% renta fija a largo plazo, y corto plazo lo reducimos y comenzamos a introducir cobertura y 0 de instrumentos alternativos. Fondo 2, subo la cuantía de renta variable de 45, renta fija a largo plazo, la reduzco porque estoy haciendo el balance con lo que es equity,
Renta fija a corto plazo también lo sigo bajando. Instrumentos de cobertura lo mantengo y más bien agrego los otros instrumentos que puedo generar mayor rentabilidad. Fondo 3, equity en mayor cuantía, ahora 80. Renta fija a largo plazo, le he bajado, pero no a una escala tan alta. Renta fija a corto plazo, me quedé en 30. Cobertura 20, instrumentos alternativos 20. Es decir, comienzo a darle peso a esos instrumentos que considero que van a dar una rentabilidad más alta. Pero lo que es renta fija lo considero dentro de este escenario para atenuar el efecto riesgo. ¿Entienden cuál es el fin de todo esto? Que al momento de poder hacer la segmentación de cada instrumento, tengamos que asignar una escala basada justamente en el perfil de riesgo que hay en la edad, que va a ser un determinante clave en el momento de construir un portafolio. Y no solamente la edad, sino también el tema de lo que es las condiciones propias de la confianza que tiene cualquier individuo. No porque ser joven es arriesgado, hay jóvenes bien conservadores, así que igual es importante que el factor edad o las características propias de la persona puedan estar dentro de ese tipo de análisis. También tenemos los fondos mutuos. En este caso los fondos mutuos, que son los que manejan también varias empresas de inversión, incluso también los bancos, está también cementado en lo que es ese tipo de instrumentos. Miren, por ejemplo, el riesgo mínimo, lo que les había indicado, los instrumentos soberanos. En el caso de las AFPs no especifican íntegramente si son soberanos o son privados. Y también consideran los depósitos a plazo fijo. Clarísimo, ¿no? Yo considero que estos instrumentos son las de menor escala a nivel de riesgo, porque el riesgo cero no existe. Por esa clasificación es lo que hemos llegado a conclusión en todo el curso. En la clase anterior ya se había enfocado ese aspecto, ¿no? Que está plasmado en esos fondos mutuos. Si quiero lo he copiado, ¿no? Es el criterio económico financista que siempre se tiene que desarrollar. El riesgo bajo, renta fija. Riesgo moderado, balance de bonos y acciones. Y riesgo alto, nuevamente equity. Entonces, fondos mutuos en nuestro amado Perú. ¿Qué dice que es un fondo mutuo en el Perú? Los inversionistas de un fondo mutuo son los partícipes, pero similar a los accionistas de una empresa. Pero en este caso, un fondo mutuo agrupa una serie de empresas. Es decir, que yo soy accionista de N instituciones que me van a brindar una tasa de retorno. Pero ¿cómo puedo asegurar que ese retorno sea positivo? Obviamente darnos cuenta de lo que es el estado financiero de cada una de esas empresas. La unidad de cuenta del patrimonio del fondo es una cuota, rol similar a la acción de una empresa como expresión de la propiedad de los accionistas. Cuota en este caso es la participación. El activo del fondo es el portafolio que se construye con los aportes de los partícipes. Es decir, que a medida que el aporte sea mayor, se va a poder capitalizar en una mayor cuantía, porque eso puede estar destinado a lo que es mayor acceso a la diversificación de por medio. Entonces, ¿qué es este tema de los fondos mutuos? Que es un nuevo portafolio que se generó años anteriores para justamente brindar una rentabilidad mayor a lo que es los depósitos. Los aportes de los partícipes son la única fuente de recursos del fondo. Es decir, no es que haya emisión de acciones ni a otro tipo de fondeo. Íntegramente se construye con ellos. Es decir, por ejemplo, todos ustedes hacen una chancha y comienzan a aportar cada mes 10 soles. Y se va a esos 10 soles que han aportado cada uno de ustedes, lo junta y lo invierte en la bolsa. Pero cada uno, según lo que ha aportado, va a tener una tasa de participación. Si algunos dieron 20 soles, van a tener una participación de 20, los que dieron 10 soles de 10. En función de eso es su cuota de ello. Y esa cuota también se cuantifica dentro de lo que es el retorno. Entonces, el valor del activo debe ser igual al valor del patrimonio. Valor del mercado del portafolio, como indica en este caso la regulación. Y ya sabemos que el valor de mercado es lo que se capitaliza. ¿Cómo se capitaliza? A medida que va a incrementarse el precio del valor de la acción. Por eso que íntegramente dice que el precio de mercado está ligado con renta variable.
Dice también que se usa un proveedor de la estructura temporal de las tasas de interés para cada rating, ¿no? Y para cada plazo. En este caso, para justamente cuando es en el caso de renta fija. Pero cuando es condiciones propias de lo que es precio de mercado, es F. Entonces, fondos mutuos. Valor de la cuota del fondo es igual al valor del patrimonio sobre el número de cuotas. El inversionista, cuando aporta dinero al fondo, compra un número determinado de dichas cuotas. Es igual que las acciones, por eso le dicen en ese esquema. Si tú tienes más cantidad de acciones, ¿qué vas a tener como ganancia? Mayor dividendo, porque vas a tener justamente mayor participación dentro del reparto de ello. Es igual el esquema de fondos mutuos. La diferencia es que cómo se capitaliza un patrimonio de una empresa a medida que tiene la capacidad de generar ingresos en el futuro. Cuando hablo de ingresos, es traducido en ganancias. Las ganancias incrementan el valor patrimonial. Igual pasa con ese esquema. Lo que es la capitalización a través de la inversión, que se logra expandir, mejora lo que es el valor patrimonial. Si hay una mala gestión